a través de una elaboración lo más organizada y lógica posible, llegando a lo que sería el planteamiento del problema, que como vemos ahí nos dé una ruta bastante expedita, ¿no?, para llegar a lo que es el planteamiento del problema. Y ahí es que viene lo que es el planteamiento del problema, ¿verdad? Si nosotros vamos mirando eso así, pensando en un enfoque positivista, ¿verdad?, cuantitativo, entonces tenemos lo que es el planteamiento del problema. Porque si estuviéramos hablando en un enfoque cualitativo, esto no se tuviera que hacer así, porque el problema se va configurando poco a poco en la medida en que usted se pone en contacto con la realidad que está investigando. Y va conformando esa problemática, la va matizando y llega un momento que la tiene planteada, pero probablemente hasta casi al final de la investigación que usted viene teniendo totalmente plasmado cuál era el problema, en un enfoque cualitativo, pero no en un enfoque cuantitativo positivista, a donde hay que establecer con mucha precisión lo que es el problema que usted va a abordar, para que ahí salgan los elementos constitutivos del problema, fundamentalmente aparezcan cuáles son las variables que va usted a medir, y por supuesto eso le permite, sobre todo las preguntas que usted formula dentro del problema, definir los objetivos que quiere lograr. Pero en este caso particular, ese es el ejemplo que nos sirve para ilustrar estas partes que nosotros vimos como elementos importantes a destacar dentro de la definición o la formulación del planteamiento del problema: la sintomatología, los factores causales, la evolución potencial y lo que son las alternativas de intervención. Una explicación fundamental que simplemente es una elaboración corta, una elaboración corta que nos plantea qué se intenta hacer con respecto al problema que se ha planteado, ¿verdad? Es decir, cuál va a ser el foco del esfuerzo investigativo y de manera general qué se persigue lograr. Y ya después los objetivos específicos, que son una derivación de ese propósito, una desagregación más, si se quiere, más afinada de cada uno de los elementos, van orientados particularmente a las preguntas que se han formulado. No sin antes nosotros ver que cada uno de los objetivos y cada una de las preguntas formuladas están alrededor de una variable específica, que son las que se van a medir. En el mundo del enfoque positivista, ver variables y ver cuáles son los indicadores particulares que van a servir para verificar que la variable se midió es fundamental. Si hubiera un planteamiento de tipo rendimiento académico en relación a la aplicación del calendario escolar, eventualmente tuviéramos una hipótesis, ¿verdad? Habría una hipótesis, porque ya estaríamos asumiendo que existe o que no existe, en este caso que existe para poder hacer investigación, porque la hipótesis nula sería no existe ninguna relación entre esas cosas, pero una hipótesis de investigación sería existe una correlación positiva entre rendimiento académico y la aplicación del calendario escolar, ¿verdad? A mayor aplicación, a mayor respeto al calendario escolar, habría mayor rendimiento académico. Se asumiría así. Ese estudio, si asumimos que encontró hallazgos respetables, ustedes lo tienen en un resumen, lo que aparece, incluyendo el hecho de no solamente el nivel en que están las variables, sino si hay diferencia entre, por ejemplo, a nivel de género, entre hombres y mujeres en términos del uso del calendario escolar y cosas por el estilo. Si eso se da como un saber, digamos, establecido, ya nosotros podríamos pasar a otro saber que no tenemos, que sería encontrar correlación entre unas variables, que esas preguntas no se hicieron ahí, no se hizo pregunta que llevara a eso, ¿verdad? Esa puede ser una intención, incluso una persona pudo haber tomado la situación y haberla matizado de tal manera que diera por conocido, y en ese caso tenía que decir a dónde lo conoce, el hecho de que hay un bajo rendimiento académico, es decir, está bajo rendimiento académico es este, para decir bajo rendimiento, que es el caso. Y además que diera por conocido que hay una aplicación del calendario escolar X, que en este caso sería también una reducida aplicación del calendario escolar,
disminuir la aplicación, para que podamos hablar de una correlación directa entre las dos variables. Ahora, o simplemente que sin dar por conocido eso, usted iba a establecer esas dos cosas en sí, para poder, después que la establezca, entonces ver si entre ellas hay una relación directa o inversa, en este caso. Pero esa pregunta, esa formulación no se hizo. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos un propósito de investigación que nos dice eso mismo. Dice, lo que se persigue es determinar primero el conocimiento, segundo la valoración, tercero el uso del calendario escolar que tienen y hacen los directores y directoras de centros educativos públicos de la República Dominicana. Y en términos específicos pasa a mirar cada una de esas variables, pero oigan bien aquí, dice determinar y describir el nivel de las cosas. Y eso no es dicho solamente sin que eso tenga implicaciones, por supuesto, de diseño de investigación, ¿verdad? Porque nosotros estamos hablando de describir el estado de la cosa aquí. Luego, lo mismo en el caso de la valoración y en el caso del uso. Por consecuencia, nos remite a una investigación de carácter descriptivo. Teniendo esos objetivos ahí, pasamos a lo que ella decía, la operacionalización de las variables, caso crítico, porque si uno no hace operacionalización de las variables, hay dos cosas que nosotros perdemos ahí. En principio, si la variable hay que definirla constitutivamente para nosotros poder buscar en el mundo del saber ya establecido lo que va a ser la sustentación de esa variable y su razón de estar ahí, esa primera definición conceptual o constitutiva es necesaria para esos fines, que ya después eso va a estar asociado con el futuro descubrimiento. Y la otra es la operacionalización, o lo que se llama la definición operacional de la variable, para que me permita ahora poderla instrumentalizar, es decir, poderla medir. Y si no hacemos esa parte de operacionalización, nos va a ser extremadamente difícil poder saber qué tipo de pregunta vamos a formular, ¿verdad? ¿Qué vamos a incluir en el instrumento? Por eso aparece en la diapositiva de la que ustedes disponen los objetivos, ¿verdad? La variable involucrada y entonces los indicadores que son, y si ustedes comparan los indicadores con lo que va a ser la operacionalización de la variable, ustedes van a encontrar una coincidencia íntima en esas dos cosas, porque precisamente esos indicadores son los que luego van a los instrumentos que nos sirven a nosotros para medir, ¿verdad?, las variables. Identificamos que ese es el nivel y decimos que eso significa para nosotros como nivel. Ya no pasamos más de ahí en términos de describir. Ya después vamos a ver qué derivo desde el punto de vista de lo que es la conclusión a la que llego y la implicación de eso, pero un poquito más adelante. En realidad usted aquí con un estudio descriptivo no necesita hacer separación entre variables independientes y variables dependientes, porque aquí usted no está asumiendo que hay una cosa que ocurre primero y que genera la otra, ¿verdad? Que una es la responsable de que la otra ocurra. Eso no se da. Aquí simplemente se está presentando qué ocurre con respecto, por ejemplo, al conocimiento, y no hay precedente para esos fines, y no se está asumiendo nada. Por consecuencia, no estamos haciendo una separación entre variables independientes que preceden a las variables dependientes. No se está haciendo eso. Aquí no hay esa, por eso no lo hacemos. Bueno, ahí tenemos esos tres, o esa tablita, ustedes la tienen. Ustedes ven, va a tener cada uno de los objetivos, cada una de las variables y cada uno, por supuesto, de los renglones de los indicadores. Ya supone uno que esos indicadores dan lugar a instrumentos y ahorita hablaremos de eso. En la definición de términos, dice que la definición de los términos, en términos conceptual, se definen los términos que tienen una significación determinante para un claro entendimiento y manejo teórico operacional del estudio, y en este caso las variables y los conceptos mayores en el contexto donde ellos serán usados. Por ejemplo, una de las